alguna eventualidad. Listo, Bueno, dale. muchachos, ¿listo? Entonces, pues, gracias, profe Eddie, gracias, profe Ernesto y estudiantes, muy buenas noches. Me presento, yo soy el docente Carlos Andrés Vargas Oyola, el compañero Ernesto Araujo. Sí, somos los docentes esta noche que los vamos a acompañar en esta sesión 2, B-Learning, unidad 2. ¿Sí? Entonces, en esta ocasión voy a comenzar a compartirles. Es necesario que presten toda la atención posible. Si hay preguntas, levantan la manito. Los compañeros estarán pendientes y les vamos a asignar en su momento el espacio para que puedan expresar sus dudas e inquietudes. Recuerden, es la unidad 2. Unidad 2. Bueno, entonces voy a proceder a compartirles a ustedes en un momento aquí la presentación. Listo. Compartir. Entonces es bueno que tengan también a la mano lápiz, papel, algo en donde anotar, iniciando. ¿Listo? Es importantísimo eso. Entonces, ocultemos acá esto. Listo. Entonces ya les dije, es la segunda sesión, tarea 2, métodos para probar la validez de argumentos. Los tutores, Carlos Andrés Vargas Oyola y Ernesto Araujo Chavarro. Bueno. Entonces aquí, muchachos, el objetivo principal, ¿cierto? El objetivo general es motivarlos a ustedes en este aprendizaje de esta unidad que ya he dicho, métodos para probar la validez de argumentos. Los específicos, pues que ustedes evidenciar el por qué y el para qué de la lógica matemática, realizar las actividades interactivas de lo que hemos traído hoy. Bueno, entonces aquí viene un corto video, vamos a escucharlo, ¿sí? Pero para eso dejo de compartir un momento, perdón, porque no le incluí el audio. Tengo que incluir el audio. Perdón, incluir audio. Ahora sí. Ahora sí, para que me quede el audio del sistema. Eso es. Ahora sí. Que es importante que se escuche. Bienvenidos apreciados estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático a la sesión 2 de B-Learning, métodos para probar la validez de un argumento. La directora Carolina Castaño, los directores de apoyo y la red de tutores les dan una cordial bienvenida a esta sesión y debe ser una sesión de motivación. Está generando feedback. Sería que de pronto, si quieres, parte para que lo ponga de nuevo, bro, por favor. Listo. ¿Quiere decir que hay retorno? Porque si es así, entonces cierro mi micrófono. Ah, bueno, voy a cerrar entonces mi micrófono. No veo por aquí. Para ponerlo de nuevo. Claro que sí. Cerremos acá un momento mi micrófono. Bienvenidos apreciados estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático a la sesión 2 de B-Learning, métodos para probar la validez de un argumento. La directora Carolina Castaño, los directores de apoyo y la red de tutores les dan una cordial bienvenida a esta sesión y debe ser una sesión de motivación para abordar el tema. Aquí no se va a fundamentar totalmente, esperamos que los recursos que se encuentran en el entorno de aprendizaje diseñados para ustedes, tanto OAS como OBIS, y la idea es motivarles a que tengan una idea general del tema.
La recomendación especial, o no olviden que esta sesión tiene 20 puntos, que deben colocar su nombre, su número de cédula y todos sus datos de tutor y centro de la mejor manera para que esos puntos sean asignados por el tutor responsable dentro del hoy. Muchas bendiciones para todos. Bueno. Listo. Muchachos, aquí la información es clara en este video. Bueno, esta sesión les dará a ustedes 20 puntos. Ojalá, por favor, se hayan inscrito. Bueno, porque al final del curso van a obtener 20 puntos que les va a servir y van a ser significativos en su proceso de aprendizaje. Es muy importante que se hayan inscrito correctamente. Bien, entonces, pendientes de este corto video que les explica el por qué y el para qué de las tablas de verdad y la ley de inferencia. ¿Qué son esas tablas de verdad? ¿Y qué son medianamente y a grosso modo las leyes de inferencia? ¿Listo? Las tablas de verdad son una representación gráfica de una proposición lógica. Estas tablas permiten verificar si una proposición es verdadera o falsa. Profe Carlos, otra vez está generando retorno. Se utilizan para deducir. Perdón. Sí, señor. Claro. Las tablas de verdad son una representación gráfica de una proposición lógica. Estas tablas permiten verificar si una proposición es verdadera o falsa. Las leyes de inferencia son reglas que se utilizan para deducir conclusiones lógicas a partir de proposiciones previamente conocidas. Las tablas de verdad se pueden usar para verificar si una proposición matemática es verdadera o falsa. Esto se logra combinando las proposiciones para formar una tabla de verdad. También se pueden usar para demostrar proposiciones matemáticas mediante la construcción de una tabla que muestre los resultados de todas las posibles combinaciones de valores de la proposición. En la programación, las tablas de verdad pueden usarse para verificar si una instrucción de programación es correcta o incorrecta. También se pueden usar para demostrar proposiciones de programación. Esto se logra mediante la construcción de una tabla de verdad que muestra los resultados de todas las posibles combinaciones de valores de la proposición. Y la ingeniería se puede usar para verificar si una proposición de ingeniería es verdadera o falsa. Se logra mediante la construcción de una tabla de verdad que muestre los resultados de todas las posibles combinaciones de valores de la proposición. También se puede usar para demostrar todo tipo de proposiciones en ingeniería. En el análisis de datos se pueden usar para deducir conclusiones lógicas a partir de datos previamente conocidos. Las leyes de inferencia también se pueden usar para demostrar proposiciones de análisis de datos. Se logra mediante el uso de reglas de inferencia para deducir la verdad o la falsedad de una proposición a partir de los datos. Si todas las reglas conducen a una conclusión verdadera, entonces la proposición es verdadera. Bueno, muchachos, con este video pasamos entonces al momento 2, que es el afianzamiento, conectores lógicos, y en este espacio, vean ustedes que vamos a hablar de conectores lógicos, tablas de verdad, leyes de inferencia, básicamente con ayuda de unos OVA, ¿sí? Que estos OVA, ¿dónde los encuentran? En el campus virtual, allá dice material, bueno, en lo primero, donde vamos a entrar en el foro, allí encontramos en el entorno aprendizaje, perdón, allí encontramos este
sería Profe Carlos, se le escucha muy entrecortado. la unidad 2, las OVA. Profe Carlos. Si pasamos a lo que es el OVA. Bueno, entremos al OVA. Profe Momento que Carlos. cargue. Señor. Lo que pasa es que le está escuchando muy entrecortado. No sé si de pronto tiene la cámara prendida. Yo creo Ya, no, que ya la para... apagué. Ah, ok. Sí, porque es que se le está escuchando muy entrecortado, pero ya estamos escuchándole bien. Sí, sí, sí. Ok. Bueno. Me dicen si están viendo mi pantalla. Sí, ¿Sí? señor, perfectamente. Bueno, entonces en un momento les va a aparecer el OVA. Denme un momento. Siempre es pesadito, pues porque tiene mucha imagen y es bastante completo. Bueno, mientras nos cargan, entonces los conectores lógicos, hablamos de una negación, de un y, de un o, de un entonces y de un bicondicional. Un sí, solo sí. Está un poquito lento. Bueno, mientras carga. Yo volveré aquí a la presentación. ¿Sí? Y vean ustedes, creo que están viendo mi presentación. Ah, sí. Aquí, mientras me carga el OVA, aquí en la negación, fíjense ustedes, yo tengo unos valores de verdad, ¿cierto? Para una proposición, ¿cierto? Que la llamamos precisamente A, ¿sí? Un evento A. Y en este caso, aquí, a darle un color, a ver, color, no tengo colores acá, así, con este, ¿sí? Aquí, en estas, ay, perdón. En estas proposiciones, decimos que se asigna un valor de verdad, verdadero en este caso, valor falso, y cuando lo niego, pues precisamente cambian de verdadero a falso, de falso a verdadero, ¿sí? Y la conjunción con el y, y esa es una condición, con el y precisamente cuando ya tenemos dos proposiciones en este caso que sería A y B. Aquí la llamaron así, pero pueden tomar otras letras. Una proposición puede llamarse P, Q, generalmente son las que más se usan, P, Q, R, S, T. En este caso, mire que si yo tengo dos proposiciones, por cada, para la primera, entonces sería verdadero, verdadero, falso, falso, y en la segunda viene verdadero, falso, verdadero, falso, viene intercalado. Y con el i, entonces decimos que en esta regla, para yo obtener un verdadero al final, es que ambos valores de verdad de las dos proposiciones tienen que ser verdaderos. De esa manera tengo un verdadero. De resto, me da falso. Si vamos al conector del o, que es una disyunción, ¿sí? Decimos que nos da verdadero cuando ambas son verdaderas, que si una es verdadera, sin importar
nos daría verdadero. Si la primera es falsa y la segunda es verdadera, nos da verdadero, pero si ambas son falsas, da falso. En esta del O, miren ustedes cómo cambia con respecto al I, ¿sí? Con el entonces o el condicional tenemos dos proposiciones y en esas dos proposiciones nuevamente me da verdadero cuando ambas son verdaderas. O cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera. O ambas son falsas, me da verdadero también. La única razón para obtener que sea falso es cuando la primera es verdadera y esa me implica algo falso. Por lo tanto, es falso. Con el bico, miren que es el sí, solo sí, en otras palabras, ¿sí? Me da verdadero cuando ambas son verdaderas y cuando ambas son falsas. Me da verdadero. De resto, en los otros dos casos, da falso. ¿Listo? Permítanme un momento si ya me cargó el OA, si ya me cargó. Y ya les voy a mostrar. Este material es súper completo. ¿Sí? Aquí van a encontrar el objetivo, la presentación, algunos ejemplos, el contenido. Veamos entonces lo que es la presentación a lo que son los ejemplos. ¿Listo? Ejemplos. Primero, ¿qué hora es? ¿Es una proposición? No, porque la misma no es una afirmación. Por lo tanto, ahí creo que quedó en silencio, ¿cierto? Entonces los ejemplos, vamos a ver unos ejemplos de cuándo es una proposición y cuándo no. Decimos que una proposición es cuando podemos afirmar que tiene un valor de verdad, o es falso o es verdadero. Pero en el caso de hacer una pregunta o hacer una exclamación, decimos que eso no es ninguna proposición, ¿listo? Entonces decimos acá, ¿qué hora es? ¿Es una proposición? Por lo tanto, decimos que no es. No porque ahí está la explicación, ¿listo? No se le puede asignar un valor de verdad. O es verdadero o es falso, no, no podemos decirlo. Entonces, pasamos al lenguaje simbólico, dice, para la proposición compuesta, las rosas son rojas y tienen espinas, sería P y Q. Miren ustedes, ya aparecen dos proposiciones conectadas con el conector del I, que ya les dijimos que era la conjunción, ¿sí? Entonces dijimos que sí, sí, está bien el conector de esa proposición compuesta. ¿Por qué compuesta? Porque ya tiene dos proposiciones que están unidas precisamente por ese conector que ya le dijimos que lo llamamos I o conjunción. Dos proposiciones que se llaman atómicas o simples. Eso es bueno que lo manejen porque va a haber una preguntita por allá de esto. ¿Listo? Entonces, ahora veamos, dice, Carlos estudia cálculo y María estudia álgebra. Es una proposición compuesta. Carlos estudia cálculo y María estudia álgebra. Pregunta, ¿es una proposición compuesta? Como ustedes, Víctor, y sigue una proposición. Por lo tanto, decimos que sí es una proposición compuesta de dos proposiciones simples o atómicas, ¿vale? Entonces, tengan en cuenta esto. Si les están hablando de una pregunta, decimos que no es proposición, ¿listo? Que las proposiciones compuestas precisamente son aquellas proposiciones que son la unión de proposiciones simples o atómicas por medio de conectores lógicos, el y, el o, el entonces, el bicondicional. En este caso, en este ejemplo, fue el y. Bueno. Entonces, miren ustedes, podemos hacer un breve repaso de lo que
se ha dicho hasta el momento de estas proposiciones. Entonces, para aquí me gustaría que interactuemos un poquitico, de pronto no con todo, pero sí algo de lo que se ha dicho. Ernesto, entonces sí es bueno que diéramos como tal el espacio de la participación por el chat, de que fueran respondiendo en el momento en que del inicio. Sí, me apoyas por ese medio, por favor. Sí, señor, claro. Claro, yo estoy acá pendiente, mi profe. Listo. Listo, gracias. Entonces, si tenemos las siguientes proposiciones, miren acá, P es la proposición, Víctor es docente de álgebra, Q, Erika es docente de administración. Dos proposiciones. P, ¿cuál sería el lenguaje simbólico para la proposición compuesta? El lenguaje simbólico estaría por acá. Entonces, Víctor es docente de álgebra o Erika es docente de administración. Entonces sí es bueno que en la manera de lo posible, ustedes pueden, llamemos bueno, ustedes lo pueden escribir allá, en el chat, la primera, la segunda, la tercera, o escribirlo P o Q, P y Q, P entonces Q, ¿sí? Que respondieron por el chat de Bueno, Teams. Abelardo dice que la 2, Jamie la 2, Adriana dice que la 2, John, Javier dice que la 2. Sí, señores, están poniendo ahí en el chat que la 2, profe. La 2. O sea, la segunda. Me Sí, imagino sí, que sí. Ah. Bueno, recuerden que este suena... Bueno, realmente no es la 2, ¿cierto? Porque este simbolito es el símbolo de la I, P y Q. Y lo que tenemos acá es Víctor es docente de álgebra o Erika es docente de administración. Por lo tanto, la respuesta correcta era la 1. Quienes dijeron la 1 están bien. Entonces vamos a ir soltando. Vamos a ver otra. Siguiente. Dado que el conector que nota la disyunción es O, la siguiente pregunta. Conjunción, unión, negación Profe, o unión. Sí, señor. profe, lo que pasa es que estás teniendo como dificultades porque se le entrecorta en el momento en el que usted está hablando. Listo. Entonces, hay algunos estudiantes que dicen, pues hacen la apreciación que no se le entiende mucho, precisamente porque se está entrecortando, mi profe. Ernesto, en ese caso, vamos a intercambiar los roles, porque sí es cierto, no sé qué está ocurriendo con el Internet, ¿sí? Entonces, sí me gustaría entonces que intercambiáramos los roles para no tener ese tipo de inconveniente. Yo ahí sí veo grave ahí. Entonces, si usted gusta, yo cierro el micrófono y usted continúa con la presentación, profe. Sí, porque no creo que mejore, no creo. Aló. Creo que se me fue. Profe, tranquilo, si quiere deja de compartir y yo sigo con la presentación. Yo Listo. trato aquí a la medida de las posibilidades de solucionar para que ellos, pues yo lo voy a hacer, digamos, como de alguna manera pensar desde un principio. Tranquilo que yo trato de solucionar eso. ¿Listo? No se preocupe. Listo, profe, y qué pena. La verdad se me salen las manos acá, como cuestión de internet, no sé. No, tranquilo, profe. Ok. Pero un momentico, ya trato de cuadrar aquí y
Solucionamos ese tema, no se preocupe. Ok. Bueno, ¿me está escuchando perfectamente, profe? Sí, señor. Vale. Bueno, mis estimados estudiantes, vamos a comenzar a desarrollar pues este B-Learning, como lo ha puesto de manifiesto el profe. Pues digamos, él se ha apoyado en el tema de los recursos interactivos como los OIS, que de alguna manera se han propuesto para que ustedes interactúen y de alguna forma sea productivo ese proceso de aprendizaje, entendiendo que ustedes como estudiantes de la UNAD, bajo el modelo pedagógico autónomo, pues son, como lo dice el modelo, autónomos de su propio aprendizaje. Nosotros lo que queremos hacer es afianzar ese proceso, ¿cierto? Entonces, vamos a comenzar. El profe nos hablaba de estas que son, digamos, los conectores lógicos, ¿cierto? En este caso, pues tenemos los conectores lógicos, como se pone allí de manifiesto, que es la conjunción, ¿cierto? La conjunción, la disyunción, el condicional y el bicondicional. Si ustedes se fijan, mis estimados estudiantes, cada una de estos conectores pues trae consigo, digamos, un comportamiento diferenciado, tanto cuando estamos hablando de conjunción, que estamos haciendo alusión al conector I, o cuando estamos hablando de la disyunción, que estamos haciendo alusión al conector o el condicional, que es entonces, ¿cierto? Entonces, o el bicondicional, que es sí y solo sí, ¿cierto? En este caso, estamos viendo de manera muy superflua, precisamente porque más adelante trataremos de darle una connotación más precisa, más acertada. Lo cual, pues, digamos, de alguna manera, cada una de estos conectores, como la negación, la conjunción, la disyunción exclusiva, el condicional, el bicondicional, tiene una representación simbólica dentro de la semiótica de las matemáticas. Por ejemplo, la negación, vamos a encontrarla como esta virgulilla, ¿cierto? Que acompaña la proposición, ¿cierto? Este que es, va a ser las veces, ¿cierto? Esta V volteada va a ser las veces de I, ¿cierto? P y Q. La disyunción inclusiva, que va a ser esta V, que es P o Q, o en este caso esta V, pero con una rayita en la parte de abajo, que va a ser la disyunción exclusiva, que es P o Q, y el condicional, que es entonces, y vamos a decir P entonces Q, o sí y solo sí, que en este caso es bicondicional, que es P, sí y solo sí, Q. ¿Listo? No antes, es importante reconocer cuando estamos hablando de una proposición. ¿Qué es una proposición? ¿Cierto? Es una expresión que de alguna manera es afirmativa y que solamente tiene un criterio de verdad. ¿Qué quiere decir eso? O que es verdadera o que es falsa, pero no pueden ser ambas a la vez, ¿cierto? No pueden ser ambas a la vez. Y esto, de alguna manera, está sujeta a que, pues, esto tenga en sí unos parámetros, porque al ser una afirmación, tiene que cumplir que tenga un sujeto, un verbo y un complemento. Eso, de alguna manera, nosotros lo conocemos porque en el colegio lo vimos cuando estábamos viendo en español y cuando en 11 vimos algo de lógica. Al contrario de la teoría de conjuntos, las proposiciones lógicas tienen una representación y esta se hace a partir de las letras minúsculas, ¿cierto? De las letras minúsculas. Es así entonces que estas letras, pues,
me van a representar cada una de las proposiciones que van a constituirse a partir de un sujeto, un verbo y un complemento. En este caso, tenemos dos tipos de proposiciones. Tenemos proposiciones simples o atómicas, o tenemos proposiciones moleculares o compuestas. Las proposiciones simples son las que no usan operadores lógicos, o en este caso, conectores lógicos, ¿cierto? Es así, por ejemplo, como podemos decir que Lina es estudiante de Ingeniería de Sistemas de la SBTI UNAD. Si ustedes se dan cuenta, el sujeto es Lina, ¿cierto? El complemento, el verbo es estudiante que estudia y el resto de la proposición es el complemento. ¿Qué quiere decir? Que cumple con el criterio fundamental de que es una afirmación, pero además se le puede dar un criterio de verdad y un criterio de falsedad. O por ejemplo, Lina estudia el curso de pensamiento lógico y matemático. Hay que tener en cuenta que este I no hace parte del conector, ¿cierto? Sino que el curso como tal se llama pensamiento lógico y matemático. Entonces también se le puede dar un criterio de validez y no tiene ningún conector que esté unido a otra proposición. O Pedro ha estudiado 2 maestrías. Como ustedes pueden ver acá, estas son dos proposiciones que son lógicas. Perdón, es una proposición lógica que es atómica o simple. Caso contrario, cuando estamos hablando de proposiciones moleculares o compuestas. Estas están formadas por proposiciones simples relacionadas entre conjunciones. Pueden ser conjunciones, disyunciones o en su defecto bicondicionales o condicionales. Por ejemplo, Lina es estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de la UNAD o de la SBTI de la UNAD y mira que aquí ya tenemos un conector que sí estudia el curso de pensamiento lógico y matemático. Si nos damos cuenta, ya aquí tenemos dos proposiciones que están conectadas por un conector que es el I. O por ejemplo, Luis come, bueno, sale de acá, Luis come helado o va a la piscina. Si nos damos cuenta, mis estimados estudiantes, también esta está constituida por dos proposiciones y estamos hablando del mismo sujeto. Esa es la diferencia que hay entre una proposición atómica o simple o una proposición molecular o compuesta. Entonces, mi profe Carlos, vamos a preguntarles a los estudiantes, por ejemplo, vamos a distinguir si realmente las proposiciones que tenemos acá, las que tenemos a mano izquierda, son proposiciones simples o proposiciones compuestas. Entonces, la primera, -4 es un número real. Perdón, -4 es un número natural. ¿Qué dicen los estudiantes? ¿Es una proposición simple o una proposición compuesta? Bueno, yo estoy atento acá al chat. Dicen que simple, 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 simple. Ok, muy bien. Esta es una proposición simple, porque se le puede dar un criterio de verdad. En este caso, el -4 es un número entero, ¿cierto? Por lo tanto, digamos, entraría dentro del conjunto de los números enteros, ¿cierto? Entonces, no es un número natural, porque los números naturales están compuestos de los dígitos que son, digamos, positivos y van desde el 0 al 9, que son los dígitos de los números naturales, y en su composición serían todos los números positivos. A ver, la siguiente, James Rodríguez. ¿Es una proposición simple o compuesta? ¿Qué dicen, profe? Nada, nada, ninguna. No es una proposición simple. Primero porque James Rodríguez es un sujeto y por lo tanto no cumpliría con el criterio de tener sujeto, verbo y complemento.
Por lo tanto, no se le puede dar un criterio de verdad ni falsedad. El otro es el tutor corrige los aportes subidos al foro. ¿Es una proposición simple o compuesta? Están contestando simple. Exacto, es una proposición simple. Muy bien, vamos con las segundas a mano derecha. Un número es par si y solo si es divisible por 2. Leamos detenidamente. Un número es par si y solo si es divisible por 2. ¿Qué dicen los estudiantes? ¿Es una proposición simple o compuesta? Compuesta. Muy bien, es una proposición compuesta. ¿Por qué? Porque está conectada por el conector bicondicional que es sí y solo sí. Ahora, tal vez escuche esa canción o tal vez me vaya a pasear al río. ¿Es una proposición simple o compuesta? ¿Qué dicen, profe? Compuesta. Están Compuesta, muy diciendo bien. compuesta. ¿Por qué? Porque hasta aquí tenemos una proposición que es tal vez escuche esa canción, proposición P. O me vaya a pasear el río, que es proposición Q. En este caso, la O, ¿cierto? Hace las veces del conector y por lo tanto se me convierte en una proposición compuesta. Y la última, Pedro es estudiante de la SBTI de la UNAC. ¿Es una proposición simple o una proposición compuesta? Simple, están contestando. Exacto, entonces no hace parte de las proposiciones compuestas, sino que es una proposición simple. Es así entonces, mis estimados estudiantes, cómo podemos diferenciar entre las proposiciones simples o atómicas o las moleculares o compuestas, ¿no? Espero entonces con esto les haya quedado un poco más claro. Quiero irme un poco más a esta parte. Pues si bien es cierto, nosotros tenemos digamos, dentro de nuestro lenguaje, una diversidad bastante amplia, y lo cual lo hace un poco más complejo, sin embargo, más diverso, ¿no? Cuando estamos hablando de negación, que es importante que tengamos que la negación viene siendo un operador, ¿cierto? No es que conecte dos proposiciones, sino que viene siendo un operador dentro de una proposición. Podemos escribirlo como no o como no es cierto que, no es el caso que, no ocurre que, nunca, es erróneo, es falso, es inadmisible. Digamos que estas serían las expresiones o sinónimos que están dentro del significado de la negación. Pero cuando estamos hablando de la conjunción, que es la parte simbólica, los sinónimos que podríamos encontrar es y, pero, sin embargo, además, aunque, de la misma manera, también, del mismo modo, incluso, asimismo, y así en su efecto, las que ustedes ven allí o las que se ponen de manifiesto. Ahora, si estamos hablando de la disyunción, que es o, sería o excepto que, salvo que, solo que, o a menos que, o también. Digamos, esos serían los sinónimos que ustedes podrían utilizar o podrían encontrar dentro de un lenguaje, digamos, natural de una expresión que esté connotada como una proposición compuesta y que esté utilizando un conector lógico como la disyunción. El condicional podría ser entonces, sí, dado que, siempre y que, cuando, así pues, ya que. Entonces, digamos, estas que son la parte sinónima, los sinónimos de la expresión del condicional podrían utilizarse o se podrían encontrar en libros de texto. O el bicondicional, ¿cierto? Que es básicamente sí y solo sí, que es normalmente la que se encuentra en los libros, sí y solo sí, es equivalente siempre que y solo cuando, es idéntico, es condición necesaria y suficiente, o es lo mismo que, o por lo cual. Entonces, digamos, aquí, digamos, es importante reconocer cada una de estos sinónimos porque van a ser necesarios que ustedes los utilicen, puesto que
en alguna de las actividades se va a tener que crear algunas proposiciones o hacer una transposición de un lenguaje simbólico a un lenguaje natural. Les decía a mis estimados estudiantes que el conector O, perdón, el operador O, pues digamos de alguna manera nos sirve como esa negación frente a una proposición. No obstante, digamos, vamos a comenzar y a ver un ejemplo. Si yo tengo la premisa P, si la producción es buena y tengo otra premisa, otra proposición que la rentabilidad será buena para la empresa, si tengo P entonces Q, eso significa que si la producción es buena, entonces, mire que acá está el conector, entonces la rentabilidad será buena para la empresa. ¿Qué quiere decir? Que la P es el antecedente y la Q el consecuente. Entonces, el antecedente es si la producción es buena, entonces el consecuente es la rentabilidad será buena para la empresa. Si yo tengo Pedro es físico puro, ¿cierto? Que es P, la premisa P. Q, Luis es médico. Si yo digo P y Q, sería como Pedro es físico y Luis es médico. Entonces, siempre vamos a tener que P regularmente va a ser el antecedente y Q va a ser el consecuente frente a dos proposiciones que pongamos en relación. Y si tenemos Carlos arquitecto, entonces si vamos a negarlo, podría ser Carlos no es arquitecto. ¿Listo? O no es cierto que Carlos es arquitecto, también podríamos ponerlo. Vamos a pasar acá. Cuando estamos hablando de la conjunción en tablas de verdad, mis estimados estudiantes, hay que mirar, yo siempre les digo a mis estudiantes, no hay que aprenderse la tabla, hay que aprenderse el comportamiento de las tablas. Si nosotros nos damos cuenta, mire que tenemos dos proposiciones, P y Q, ¿cierto? P y Q. Lo cual entonces, si yo tengo una verdad y una verdad, me va a dar verdadero. Pero si yo tengo una verdad y una falsedad, va a ser falso, falso, verdadero, falso, 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 falso. ¿Qué quiere decir? Que el comportamiento de esta tabla solamente va a ser verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas. De lo contrario, todo va a ser falso. Por ejemplo, el número 6 es menor al número 17. Es verdadero. Y el número 17 es menor que el 24. Lo cual hace precisar que verdadero y verdadero serían en su conjunto, al establecer un conector y entre las dos premisas, esta proposición sería verdadera. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Ahora, si tenemos una disyunción, en este caso, si nos damos cuenta, el comportamiento de la tabla me dice lo siguiente. Solamente va a ser falso cuando ambas proposiciones son falsas. De lo contrario, ambas, el resto va a ser verdadera. Si yo tengo verdadero, verdadero, me va a dar verdadero. Si tengo verdadero, falso, verdadero. Si tengo falso, verdadero, verdadero. Pero si tengo falso, falso, me va a dar falso. Es así entonces el comportamiento de la disyunción en las tablas de verdad. Ahora, si tengo el condicional, miremos en este caso el comportamiento de la tabla de verdad. Solamente va a ser falso si ambas, perdón, solamente va a ser falso si parto de una verdad. Recuerde que este es el antecedente del consecuente es Q. Si parto de una verdad y llego a una falsedad, solamente va a ser falso en ese caso. De lo contrario, todas van a ser verdaderas. Si yo tengo verdadero, entonces verdadero me va a dar verdadero, ¿cierto? Si me da falso, entonces verdadero me va a dar verdadero. Si tengo falso, entonces falso me va a dar verdadero. Solo en el caso atípico, en donde verdadero, entonces falso, o sea, parto de una verdad y llego a una falsedad, me da falso. Y en el bicondicional, que es sí y solo sí, ¿cierto? Ahí estoy poniendo de manifiesto unos ejemplos para que ustedes puedan de alguna manera ir analizándolos, ¿cierto? Si yo tengo, solamente va a ser verdadero o cuando ambas son verdaderas o cuando ambas van a ser falsas. De lo contrario, en el caso de que yo parta de una verdad y llegue a una falsedad, es falso, o que parta de una falsedad y llegue a una verdad, va a ser falso.
solamente en los casos donde ambas sean verdaderas o ambas sean falsas. En este caso será verdadero. Por ejemplo, 1 más 1 es igual a 3. ¿Eso qué es? Falso. Se le puede dar un criterio de falsedad. Sí, solo sí, martes es un agujero negro. ¿Marte es un agujero negro? ¿Es falso o verdadero? ¿Qué dicen, profe? Cultura general. ¿Me están escuchando, profe? Hola. Hola. Sí, profe. Ah, ok, listo. Vale, profe. En este caso, yo decía que... Profe, se está generando un feedback ahí, por favor. Ok, entonces, en este caso les decía yo a los estudiantes que si este es falso, entonces falso y falso, según el bicondicional, sería una verdad, según las dos premisas, ¿no? Falso, falso, verdadero. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, profe? No sé si tengan alguna pregunta los muchachos. Ninguna. Ok, vale. ¿Cómo construir una tabla de verdad? ¿Cómo construir una tabla de verdad? En este caso, ¿qué significa una tabla de verdad? ¿Cierto? La tabla de verdad, de valores de verdad, es usada en el ámbito de la lógica para obtener la verdad o la falsedad, o valores de una verdad, de una expresión o de una proposición. Además, sirve para determinar si es que un determinado esquema de inferencia o formalmente válido como un argumento, llegando a una conclusión, en este caso, ya sea una tautología o una contradicción, o en su efecto, podríamos hablar, ¿cierto?, de una contradicción total, es decir, cuando todo es falso, ¿cierto?, o una contingencia que pueden estar mezcladas entre verdaderas y falsas. Entonces es importante tener en cuenta esto. Va a haber una fórmula, ¿cierto?, que es la siguiente para saber determinar cómo construir una tabla de verdad. Es n, 2 elevado a la n. N va a ser el número, ¿cierto? N va a ser el número de proposiciones, ¿cierto? De proposiciones. Y en este caso, por ejemplo, si tenemos una proposición, una sola proposición sería 2 elevado a la 1. Es decir, 2 elevado a la 1 es 2. O sea que para P vamos a tener solamente un criterio de verdad y un criterio de falsedad. En este caso que tenemos P y Q, sería 2 elevado a la 2. ¿Qué quiere decir eso? 2 por 2. En este caso sería 2 por 2, 4. Es decir, que vamos a tener, mire cómo están repartidos, muchachos. 2 criterios de verdad y 2 criterios de falsedad. Y así en su efecto, la segunda premisa sería una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. Ahora, si tenemos 2 elevado a la 3, ¿qué significa eso? Que 2 elevado a la 3 sería 2 por 2 por 2 y es igual a 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener los 4 primeros términos verdaderos y los siguientes 4, en este caso, falsos. Y así en su defecto, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, y luego en la tercera proposición, falso verdadero, falso verdadero, falso verdadero, falso verdadero. Y así entonces construimos una tabla de verdad. Recuerden de que
básicamente esta fórmula me permite determinar el número también de filas, ¿cierto? El número de filas. En el caso 1, pues me indicó que eran solamente 2 filas, ¿cierto? En el caso número 2, me indica que son 4 filas, ¿cierto? Y acá serían, en este caso, 8 filas. Entonces, es importante tener en cuenta ese elemento o esa fórmula que nos permite determinar cómo construir una tabla de verdad. Bueno, vamos a ver si de pronto me entendieron aquí. Tenemos esta proposición. P entonces Q o R. ¿Cuántas proposiciones hay en ese argumento, profe? ¿Qué dicen los estudiantes? ¿Cuántas proposiciones hay? Están pensando. 3, 3. 3, muy bien. O sea que, en este caso, si tenemos 2 elevado a la 3, ¿cuántas filas tenemos que hacer? 8 filas, ¿cierto? 8 filas. Ahora miremos el segundo argumento. ¿Cuántas proposiciones tiene el segundo argumento? Dicen 4. Bueno, No sé. hay que fijarnos un poco en lo siguiente, mis estimados estudiantes. Si ustedes se dan cuenta, tenemos entre corchetes, ¿cierto? Y luego entre paréntesis, S y Q, entonces negación de Q o S. No hay que poner cuidado en cuántas están, o cuántas proposiciones están, de cuántas proposiciones está compuesta, digamos como tal, el argumento, sino, ¿por qué? Porque en este caso hay que fijarnos, si ustedes se dan cuenta acá, ¿cierto? Esta S que está acá es la misma S que tenemos aquí. Es la misma proposición. Y esta Q que está aquí es exactamente igual a esta Q que está acá. Solo que a la segunda Q se le está aplicando el operador negación. Pero viene siendo la misma proposición. ¿Sí? Lo que en su efecto estaríamos hablando solamente de 2 proposiciones. ¿Sí? S y Q. S y Q. Es importante tener claridad en ello porque, digamos, de alguna forma podemos perdernos y malinterpretar un argumento. Recordemos que la negación no me transforma, digamos, no me cambia la proposición sigue siendo lo mismo, lo que pasa es que me la niega, pero viene siendo la misma proposición. Es decir que en este caso sería 2 elevado a la 2 y sería 2 por 2, 4. O sea, serían 4 filas. Muy bien. Ahora miremos el tercer argumento. ¿Qué me dicen? ¿Cuántas proposiciones hay? Dicen 2. De momento 2. Excelente, muy bien. Ya comprendieron que el hecho de que una proposición esté negada no quiere decir que me la cambie o que me cambie de proposición. Es la misma proposición, sin embargo, esa proposición lo que hace es negármela. Bueno, la negación o el operador negación me la niega, pero viene siendo la misma proposición. Entonces, P o Q, entonces negación de Q. En este caso sería 2 elevado a la 2 y 2 por 2 sería 4 filas. Muy bien, excelente. Ahora, si tenemos P o Q o R, sí y solo sí, negación de Q negación de Q y negación de R, entonces P, ¿cuántas proposiciones tendremos en este argumento? ¿Quién me dice? Están dando respuesta de 3, profe. Bueno, vamos a ver. P, ¿cierto? Tenemos a Q y tenemos a R. Excelente. En este caso sería 2 elevado a la 3. Por lo tanto, sería 2 por 2 por 2, 8.
Es decir, 8 filas. Y con eso entonces ya sabemos, digamos, de alguna manera cómo construir esa tabla de verdad, por lo menos para determinar las filas. Ok. Es importante, mis estimados estudiantes, reconocer qué pasos debemos seguir para hacer la construcción de una tabla de verdad. Primero que todo hay que identificar el número de proposiciones que ya nosotros sabemos hacerlo, ¿cierto? Luego vamos a reemplazar la fórmula 2 elevado a la n, ¿cierto? Para determinar el número de filas. Luego ubicamos las columnas de las proposiciones simples positivas, luego las negativas. Hay que tener en cuenta esto. Simples negativas, luego las positivas, las negativas, luego ubicar los signos de agrupación y con eso entonces siempre de adentro hacia afuera. Debe existir una jerarquía. Como cuarto punto, utilizar las tablas, en este caso los conectores lógicos, que fue lo que vimos, ¿cierto? Y luego hacer una conclusión de la tabla, ya sea una tautología, contingencia o una contradicción. Esta es la jerarquía, ¿cierto? Como en el álgebra o como en la aritmética, siempre vamos a tener que tener una jerarquía. Comenzamos desde los paréntesis, corchete, luego las negaciones, luego en este caso las conjunciones y por último los condicionales o bicondicionales. Es importante tener en cuenta eso para hacer la resolución de esas tablas de verdad. Profe Carlos, no sé si le haya mejorado un poco la conectividad. Si usted quiere mostrar el ejercicio en Excel de la tabla de verdad, lo podría hacer. ¿Qué dice? Bueno, profe, pues Inténtelo. sí, yo lo voy a intentar, claro, sí, por Dale, profe. supuesto. Esto, igualmente, profe, Ujú. estamos para cualquier internet me falla, me echa la mano, ¿vale? Dale, tranquilo, tranquilo, profe. Bueno, Solo para hacerlo un poco más ajá, profe, desgraciado. que si usted comparte este material o que si se encuentra en uno este material, ambas cosas, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ambas. Digamos que eso, digamos lo que le decía, todas esas herramientas van a ser compartidas por todos los medios, así como lo hicimos en la unidad 1, tarea 1, que era compartir todo lo que hacíamos, tanto en las webs, como en los IPAs, como todas las estrategias que utilizamos nosotros en el curso. Bueno, señor. Listo. Vamos a compartir la pantalla. Mi Excel. Muy bien. Bueno. Bien. ¿Ahí me están escuchando bien? Perfectamente, profe. Listo. Tenemos en pantalla un ejercicio, ¿sí? Una tabla de verdad que, si ustedes se dan cuenta, el orden van primero las positivas, las tres proposiciones P, Q, R, luego la negativa, no R, y estas que vienen en paréntesis, de 2 en 2, las llamaremos premisas. P, entonces Q, sí, no R y Q, para demostrar esto que llamamos argumento lógico. ¿Listo? Todo esto. Entonces vamos a construir primero estas primeras filas, estas primeras columnas, perdón, columnas, dándole los valores. ¿Cuántas proposiciones hay? 1, 2, 3. El profesor decía, el profe Ernesto decía, 2 elevado a la 3, para obtener 8 filas. Y esas 8 filas, para la primera proposición, se fraccionan a la mitad.
4 verdaderos y 4 falsos. Luego pasamos a la siguiente proposición. En este caso, ya vienen 2 verdaderos, 2 falsos y la que sigue, verdadero, falso, verdadero, falso. Así hasta completarlas. Todas las 8 filas. ¿Sí? Es importante que esta tabla manual la hagan con cuidado, paso a paso, porque esto es parte de lo que tienen que hacer en sus ejercicios. Una tabla manual. ¿Listo? Una tabla hecha en Excel o bueno, o a mano o en un papel, pero bien hechecita. Ahora, vamos a negar los valores de la proposición R. ¿Listo? Tengan en cuenta esta columna. Entonces, si es verdadero, pasa a ser falso. Si es falso, es verdadero ahora. Y así hasta completar los valores de verdad. Ya los negué. Bueno. Entonces, aquí, fíjese muy bien lo que está a mano derecha. En esto que está acá. En esto. Porque vamos a utilizar la regla del condicional para las dos proposiciones, para unir P, entonces Q. ¿Cuáles son esas dos? Las primeras. Con el entonces. ¿Listo? Con el entonces. ¿Y qué me dice a mí el entonces? Que ambas son verdaderas cuando, perdón, me da verdadero cuando ambas son verdaderas. En este caso, y me da verdadero cuando ambas son falsas. De resto da, perdón, y cuando una falsa me implica una verdad, es verdadero también. Entonces, esta primera, vamos a ver qué nos va a dar esa, que quedó en blanco, nos va a dar verdadero. Dos verdaderas me da algo verdadero. Seguimos. Dos verdaderas me dan verdadero. Una verdad me implica algo falso. ¿Qué me dice la tabla? Una verdad me implica algo falso. Es falso. Una verdad me implicó algo falso. Es falso. Una verdad me implicó algo falso. Es falso también. Ya aquí cambia. Algo falso me implicó algo verdadero. En estas dos se repite. Esto me da verdad, verdadero. Dos falsas me implican algo verdadero. Me da como resultado algo verdadero. Y ya quedaría hecho los resultados de esta columna. Ya quedaron hechos. Ya haría lo mismo con esta, con el sí, solo sí, guiándome con lo que está al lado derecho. Entonces es importante que esto lo tengan a la mano. ¿Cuándo me da verdadero en un sí, solo sí? Cuando ambas son verdaderas o cuando ambas son falsas. Veamos entonces. Q
aquí tengo que quitar esto de amarillo, ponerlo en blanco y dejar Q, sí, solo si L. Estas dos me interesan. Son las que me interesan a mí. Entonces, veamos. En este caso, dos verdades, ambas proposiciones son verdad. ¿Qué resultado voy a obtener? El resultado para esa es precisamente algo verdadero. En la que sigue, los valores son trocados, por lo tanto, es algo falso. Y en la que sigue también es falsa, pero la que sigue, ya hice estas dos falsas, dos proposiciones falsas, con un sí solo sí, me da verdadero. Y pongo un valor de verdad allí. Dos verdades, dos proposiciones verdaderas me dan verdadero. Entonces el sí solo sí me indica cuándo es verdad y cuándo es falso. Sencillamente viendo acá este recurso que tengo a mano derecha, para que lo tengan a la mano. Bueno, entonces verdad con falso me da falso, falso con verdad me da falso nuevamente. Y aquí en estas dos, en la última, dos proposiciones falsas con un sí solo sí me da verdadero. Y terminé de hacer los valores de verdad para estas dos proposiciones con el sí solo sí. Bien, entonces ahora esta columna con los valores de verdad de no R y Q. Y Q es la conjunción. Entonces vengo acá a la derecha y miro la tabla de la conjunción, la regla de la conjunción. Entonces, dejémoslo así, y más bien en amarillo acá el no R, no R, y Q, estos dos, ¿sí? Estos dos valores, estas dos proposiciones con el I. ¿Qué me dice el I? Que si las dos proposiciones son verdad, me da verdadero. De resto, da falso. Entonces vamos a ver. Falso con verdadero da falso. Sí. Sí. Esto ya quedó. Ya dijimos. Verdad, algo verdadero con algo verdadero, con el I, nos da verdadero. Algo falso con algo falso nos da falso. Verdadero con falso nos sigue dando falso. Falso con verdadero nos da falso. Verdadero con verdadero nos da verdadero. Falso con falso nos da falso. Verdadero con falso nos da falso. A ustedes, por favor, en su ejercicio estén muy concentrados. Muy concentrados. Porque si ustedes hacen esto mal, el resultado les va a quedar mal. Con un paso que den mal, cambian todo el ejercicio, porque ustedes más adelante van a saber qué es una tautología, qué es una contingencia y qué es una contradicción en una tabla de verdad. Y aquí vamos a probar este argumento teniendo en cuenta todo esto, ¿sí? Todo lo que yo tengo acá. Entonces, yo le doy clic acá un momento para ver primero que hay un conector O, que es el principal aquí, que me está uniendo dos premisas con un I
que aquí faltó ponerlo, ¿sí? Y el O me uniría esas dos cositas de acá. Entonces, para ese caso voy a crear aquí, acá está, perdón, aquí está. Sí, aquí está, no la había visto. Aquí está. Esta está. Entonces, esta es la que tenemos que ahora hacer. Calcular los valores de verdad de esta columna. ¿Con cuál? Con la siguiente, con esta de acá. Y estos dos premisas van a ir unidas precisamente con la conjunción. Y la conjunción, entonces, recuerden que es el y. Y da únicamente verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas. De resto, da falso. Creo que es la más sencillita, bueno. Entonces, verdadero con verdadero da verdadero. Verdadero con falso da falso. Falso con falso da falso. Falso con verdadero da falso. Verdadero con verdadero da verdadero. Verdadero con falso da falso. Verdadero con falso da falso. Verdadero con verdadero da verdadero. Y listo. Quedó resuelto. Este argumento chiquitico ya quedó resuelto. Ahora vamos por este grande. Profe, una sugerencia de un estudiante, por favor, lo podría hacer poner un poquito más grandecito para que lo puedan ver. Aplicarle un poquito de zoom, por favor. ¿Ahí está mejor? Perfectamente, profe. Gracias, profe. Listo. Bueno, este es el último argumento. Este que yo tengo acá. Entonces voy a relacionar el anterior, el que hice, que voy a poner en amarillo, con este de acá. Y es precisamente, vuelvo a mirar con lupa, con cuidado, porque recuerden que aquí está uniendo esta proposición, sí, toda, con esta otra. Y hay un conector principal que es el O, que es la disyunción. Entonces, la regla de la disyunción me dice que me da verdadero cuando, ¿qué? Cuando, bueno, la única forma de que me dé falso en la disyunción en el O es que ambas sean falsas. De resto da verdadero. Aquí cambió. Entonces, vale la aclaración. Entonces, decimos que falso con verdadero nos da verdadero con el O. Verdadero con falso da verdadero. Falso con falso es falso. Falso con falso es falso. Falso con verdadero da verdadero. Verdadero con falso es verdadero. Y falso con falso es verdadero. Es falso, perdón. Y falso con verdadero es verdadero. Entonces aquí, en esto ya básicamente ha quedado resuelta esta tabla. Pero acá voy a señalar, quitar esto de amarillo porque ya quedó hecho. Ya quedó hecho la tabla. Y aquí quedaría estos últimos valores. Esta es la demostración. Bueno, pongámoslo así. Quedaría allí valores de verdad y falsos. Y a esto sí me voy a adelantar un poquitico porque a esto se le llamaría una contingencia. Contingencia. ¿Listo? Profe, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud de los estudiantes. Bueno, profe, pues las preguntas están, digamos, enfocadas en algo, en algunos aspectos que expliqué antes. Por ejemplo, que cómo
que por qué razón, cómo hacer para saber el número de verdades y por qué comenzar con la mitad verdadera y la mitad falsa. Ya el profesor también, acá nos acompaña el profesor Fabián Adames, que él, digamos, también es tutor del curso y, digamos, ha estado explicando por vía chat por qué razón. Sin embargo, pues es importante hacerle la salvedad a los estudiantes, pues que, digamos, esto que estamos haciendo acá, entendemos que no lo van a aprender de un momento a otro, lo que estamos haciendo es reforzar el proceso y ya en su particularidad con su tutor, pues van a tener diferentes estrategias eh, para que puedan interiorizar un poco más el tema. Digamos, lo que estamos haciendo aquí es profundizando, a grosso modo, algo que quizás más adelante se hará con mayor profundidad. Pero es así más o menos, profe. Ah, bueno, ¿Listo? perfecto. Ok. Sí, señor. Entonces, profe, yo creo que aquí, con esto de la tabla, ¿cierto? Porque este es un ejercicio que usted bien lo acaba de decir, lo van a tener que hacer más adelante en la unidad 2, en algún ejercicio, llámese ejercicio 2, 1, 3, ¿cierto? Porque también ustedes van a tener la opción de hacer esto en un simulador. Entonces, hay un simulador de esta tabla de la misma universidad. Voy a dejar Listo, de profe. compartir, profe. Bueno, Vale, perfecto. Muy bien. Muy bien, profe. muchas gracias. Ok. Bueno, mis estimados estudiantes, el profe Carlos muy amablemente nos ha compartido eh, parte de cómo se debe solucionar una tabla de verdad. Seguramente, como les decía anteriormente, van a tener la posibilidad y la oportunidad de interiorizar de la mejor manera frente a, pues, a ese objeto matemático que viene siendo las tablas de verdad. Y con su respectivo tutor, lo que estamos haciendo acá es mostrarle, a grosso modo, lo que vamos a ver durante la unidad 2. Bueno, ahora vamos a entrar un poco a ver sobre las leyes de inferencia. En matemáticas se reconoce que para poder hacer tratamientos matemáticos hay dos formas de poder hacer ese tipo de análisis. Y ahorita nos estamos, digamos, de pensar, razonar unos tipos de razonamiento, en este caso, lo que tiene que ver con procesos de demostración. Y los procesos de demostración se parten del hecho de hacer procesos de razonamiento deductivo. Y el razonamiento deductivo, de alguna manera, se parte de una generalidad y llegamos a una particularidad. Es ahí entonces donde nos sentamos a precisar en lo que tiene que ver con las leyes de inferencia o lo que en otros libros o espacios se le llama como leyes de inferencias lógicas. En ese orden, entonces, vamos a comprender lo que significa hablar de una inferencia lógica. Y lo traemos aquí a colación. Y es el proceso de obtención de una proposición a partir de una o más proposiciones dadas, para lo cual se utiliza una regla llamada reglas de inferencia. Una regla de inferencia o regla de transformación es una forma lógica que consiste en una función que analiza la sintaxis de dos o más premisas y entrega una conclusión. En pocas palabras, las reglas de inferencia son leyes previamente demostradas con rigurosidad que dentro de las matemáticas tienen una, digamos, verdad ya establecida y que lo que estamos haciendo nosotros es utilizarlas para hacer ese proceso de demostración. Esas reglas de inferencia de alguna manera me ayudan a partir de un razonamiento deductivo llegar a una conclusión que me puede decir si es una verdad o una falsedad. No obstante, es importante aclarar que para poder hacer una demostración, ese argumento tiene que ser una tautología.
¿cierto? Y una tautología, así como el profesor nos mostró ahorita cómo desarrollar una tabla, pues sus valores de verdad en su totalidad finales, sus valores de verdad finales, tienen que ser totalmente verdaderos. ¿Cuáles son las reglas de inferencia que con mayor preponderancia se utilizan o que vamos a utilizar? ¿Cierto? Porque hay hartas reglas de inferencia. Tenemos el modus ponens, el modus tollens, el silogismo hipotético, el silogismo disyuntivo, silogismo constructivo, conjunción, exportación, simplificación, silogismo destructivo, adición, importación o reducción al absurdo. Esas reglas, de alguna manera, ya están previamente demostradas. Es decir, son una generalidad. Y esa generalidad vamos a utilizarlas para poder llegar a unas particularidades, unas conclusiones. ¿Cierto? Por eso se convierte en un razonamiento de demostración a partir de un razonamiento deductivo. Pero vamos a ver más o menos alguna de ellas qué significa o cómo se ven reflejadas. Por ejemplo, si estamos hablando del modus ponendo ponens, ¿qué significa eso? Prácticamente es decir, afirmando afirmo. ¿Cierto? Por ejemplo, si yo tengo la premisa P, ¿cierto? Que es esta, y me dice, me alimento con muchos carbohidratos. Y tengo la premisa Q, me subo de peso. Según lo manifestado acá, el modus ponendo ponens, que es afirmando afirmo, lo tenemos acá, ¿no es cierto? Esta, que es P entonces Q, y si tengo una premisa, una proposición Q, perdón, tengo el antecedente, que es la proposición 2, puedo obtener el consecuente, que es Q. Pues vamos a ver. P entonces Q, premisa 2, P entonces Q. Entonces prácticamente sería, si me alimento con muchos carbohidratos, esta es P, ¿cierto? Entonces me subiré de peso. Si tengo el antecedente que es me alimento con muchos carbohidratos, por lo tanto, o en conclusión, podría obtener a Q, que es que me subo de peso. Y prácticamente estaría haciendo una afirmando, afirmo. ¿Sí? Podemos hacer el ejercicio. Si me alimento con muchos carbohidratos, entonces me subiré de peso. Premisa 2. Me alimento con muchos carbohidratos, por lo tanto, o en conclusión, me subo de peso. El modus tollendo tollens. ¿Qué significa el modus tollendo tollens? Negando niego. Premisa P. Me alimento con muchos carbohidratos. Premisa Q. Me subo de peso. La misma que las anteriores, ¿no? ¿Qué es lo que me dice esta? Si tengo P entonces Q y niego el consecuente, puedo tener la negación del antecedente. Entonces digo, si me alimento con muchos carbohidratos, entonces me subo de peso. No me subo de peso, por lo tanto, o en conclusión, no me alimento con muchos carbohidratos. Tiene una lógica. Estoy negando, ¿cierto? Negando niego. Si me alimento con muchos carbohidratos, entonces me subo de peso. Si niego el consecuente, que es no me subo de peso, por lo tanto, o en conclusión, no me estoy alimentando con muchos carbohidratos. Y ese sería el significado real de el modus tollendo tollens. Ahora, el modus tollendo tollens es negando afirmo. Vamos a ver. P, estudio de manera presencial. Q, estudio de manera virtual. ¿Qué me dice esta ley de inferencia? Me dice P o Q, si niego, ¿cierto? El antecedente que es P, puedo obtener a Q. Entonces vamos a ver. Estudio de manera presencial o estudio de manera virtual. No estudio de manera presencial, entonces estudio de manera virtual. ¿Ve? Esa es la lógica. Estudio de manera presencial o, que es P, o Q. Y acá tenemos negación de P. Entonces, en consecuencia, puedo tener, o en conclusión, estudio de manera virtual. Y esta es negando afirmo, que es modus tollendo ponens. Ahora, una de las leyes más interesantes es el silogismo hipotético.
¿Qué significa el silogismo hipotético? Por ejemplo, esta nos pasa a todos. Me levanto temprano, que es la premisa P. Q, voy al trabajo. La premisa Q. N, me pagan el salario. Tenemos tres premisas. Ahora, premisa 1, P entonces Q. Premisa 2, Q entonces R. Puedo tener como consecuencia o conclusión P entonces R. ¿Cómo se ve reflejado eso en un lenguaje natural? Si me levanto temprano, entonces voy al trabajo, ¿cierto? Porque esta es P y esta es Q. Luego, si voy al trabajo, eso entonces me pagan el salario, que es R. Por lo tanto, o en conclusión, en consecuencia, si me levanto temprano, que es P, entonces me pagan el salario. Y es lógico. Si me levanto temprano, entonces voy al trabajo. Si voy al trabajo, entonces me pagan el salario. Por lo tanto, si me levanto temprano, entonces me pagan el salario. Esta es una aplicación haciendo una transposición de ese lenguaje simbólico dentro de la semiótica de las matemáticas a un lenguaje natural, como lo es, o como lo ponemos de manifiesto aquí. ¿Listo? Ahora, les decía, el operador negación o doble negación. Por ejemplo, póngale cuidado a este ejemplo que es bastante, digamos, interesante. P. A James Rodríguez le gusta el fútbol. Negación de P. A James Rodríguez no le gusta el fútbol. Mire que estamos negando a P, ¿no? La misma proposición, pero la estamos negando. Ahora, si tenemos la premisa 1, que es P, a James Rodríguez le gusta el fútbol, ¿cierto? La premisa 2, que es que negación de P, a James Rodríguez no le gusta el fútbol. La premisa número 3, que es negación de la negación de P. No es cierto que a James Rodríguez no le gusta el fútbol. Por lo tanto, o en conclusión, o en consecuencia, P, o sea, a James Rodríguez le gusta el fútbol. Y es apenas lógico, ¿no? A James Rodríguez le gusta el fútbol. Luego negamos a James Rodríguez no le gusta el fútbol. Si hacemos doble negación, ¿qué pasa? No es cierto que a James Rodríguez no le gusta el fútbol. Por lo tanto, si no es cierto que a James Rodríguez no le gusta el fútbol, entonces a James Rodríguez le gusta el fútbol. Y es así entonces como utilizamos el operador doble negación. La adjunción. Bueno. Prácticamente hoy no sería 18 de mayo, sino 28 de mayo, sino 19 de mayo, ¿cierto? Hoy es viernes 19 de mayo del 2023, ¿cierto? Aquí vamos a poner viernes 19 de mayo. Bueno, o dejémoslo así, para no evitar, hagamos de cuenta de que esa es una fecha hipotética, para no descuadrar y poner eso feito ahí. P, hoy es jueves 28 de mayo de 2023. Q, hay web conferencia del pensamiento lógico y matemático. Si tengo la premisa 1, que es P, hoy es jueves 28 de mayo, y tengo la premisa 2, Q, hay web conferencia de pensamiento lógico y matemático, la conclusión es unirlas a las dos con el conector y, o sea, hoy es 28 de mayo de 2023 y hay web conferencia de pensamiento lógico y matemático. O sea, la adjunción prácticamente es unir a las dos proposiciones por el conector que y. La simplificación es prácticamente lo inverso. Si yo tengo P y Q, hoy es 28 de mayo de 2023 y hay web conferencia del pensamiento lógico matemático, yo puedo extraer a P, es decir, hoy es jueves 28 de mayo de 2023, o puedo tener a Q, hay web conferencia del pensamiento lógico y matemático. Y con eso, entonces, mis estimados estudiantes, se ha traído a colación un poco frente al significado de lo que son las reglas de inferencia de manera muy superflua, sin embargo, con
un significado propio, ¿cierto? Dentro de un contexto real. Entonces, yo ahorita los dejo con el profesor Carlos para que él les explique cómo hacer un proceso de inferencia lógica a partir de un proceso de demostración haciendo uso de las reglas de inferencia. Profe Carlos. Listo. Antes de proseguir, profe, hay una situación con respecto a la asistencia. Es bueno que ustedes, para ganarse estos 20 puntos, debieron haberse inscrito por el campus virtual, por ese medio. De esa manera, ustedes ya estarían inscritos y llenarían pues esa parte del requisito, ¿sí? La asistencia, el compañero Oscar y mi persona también hemos compartido por allí, por el chat, el link de la asistencia de hoy, ¿sí? Pero pues queda claro que ustedes deben haber hecho la inscripción primero al B-Learning en el campus virtual. Y la encuesta de satisfacción, profe, es el link que pues, en algún momento me he compartido, se los compartí también, pero no está abriendo correctamente. No sé qué ocurre. Entonces, ¿El esa enlace? es... Sí, profe, sí. Yo creo que, bueno, pues digamos, regularmente no ponen ninguna restricción, ¿no? No obstante, Mientras, sí, profe, usted, perdón, usted va revisando esa partecita vale, y yo voy a irles explicando entonces el punto de leyes de inferencia en Excel. Bueno. Profes, la encuesta de satisfacción presenta una falla, ya se realizó el respectivo reporte con la líder Mirella y Claudia, ¿listo? Ay, Ya nos bueno, tocaría muchísimas para gracias. la tercera sesión, entonces tranquilos. O sea, por Ay, ahora lo importante yo creo que la asistencia. vale, bueno, profe, muchas gracias, muy amable. profe Eddie, muchísimas gracias, muy amable. Con gusto. Bueno, listo. Perfecto. Entonces, por aquí, ocultemos esto. Ley de inferencia. Bien. Este punto es de mucho cuidado. Creería yo que de más cuidado que el anterior, porque con todo lo que se le dijo, la información que nos brindó acá el profe Ernesto, debemos aplicarla acá para demostrar este argumento. ¿Cuál? Este de acá, que pongo en amarillo o en naranja. Bueno, este argumento, si ustedes están viendo, hay conectores, hay premisas, ¿sí? Que todo esto, mire, acá hay un paréntesis chiquitico, está conectado con un y, conecta con otra premisa, y esa premisa conecta con una negación, y estas tres proposiciones me generan a mí una proposición grande. Mire, y está con un corchete. ¿Qué me va a implicar? Otra proposición también grande y está con unas negaciones, mire. Entonces, las leyes de inferencia me van a mí a ayudar a demostrar esto de una forma rápida, ¿sí? Y yo tengo que tenerlas a la mano, así como está acá. Todas tienen que estar acá, ¿sí? Y entonces comenzar a sacar las premisas. ¿Por qué? La premisa número 1 dice P, entonces Q. La premisa número 2 dice Q, entonces R. Y la premisa número 3, no R. Ya habiendo hecho ese primer paso de aquí, entonces yo voy a mirar acá esta partecita. ¿Qué me puede servir de acá? ¿Será modus ponendos? Premisa número 1, P, entonces Q. La premisa número 2 dice P. Entonces yo miro, acá tengo P, entonces Q, es el mismo. ¿Qué quiero concluir? Esto de acá. ¿Cómo llego yo a esta conclusión? ¿Sí? ¿Cómo llego yo
acá esto. A esto. ¿Qué es esto de acá? Entonces fíjense que no es tan fácil. Y entonces esto es lo que me va a ayudar. Y acá abajo me van a aparecer. Entonces ya tengo esto iniciando. Sé a dónde quiero llegar. ¿Sí? Entonces aquí venimos en la parte de abajo. No sé si la alcancen a ver bien, profe. Acá abajo está una información que quiero que la vean. Voy a ampliar un poquitico. Sí, ahí está. Otro poquito. Ahí. Entonces ya tengo la premisa número 4. Miren. P entonces R. Pero para obtener esta premisa P entonces R, ¿sí? Yo tengo que haber hecho uso ¿de qué ley? ¿De cuál? ¿De cuál de todas estas? ¿De cuál? Entonces, lo mismo para la premisa 5, no P, premisa 7, premisa 8. Veamos entonces el desarrollo. ¿Listo? Veamos entonces el desarrollo. Para obtener la premisa número 4, P entonces R, ¿qué ley usé? Silogismo hipotético. ¿Por qué el silogismo hipotético en la premisa 1 y 2? ¿Por qué? Vamos a ver qué dice el silogismo hipotético. Miren. P entonces Q. Si yo me devuelvo acá, premisa número 1, que está acá, la voy a poner en un colorcito. Vamos en este. P entonces Q. ¿Con quién? ¿Qué dice? Con la premisa número 2. Premisa número 2. Vuelvo. Mírela, ahí está. Sí. Ah, bueno. ¿Y qué obtengo? ¿Qué obtengo? P entonces R. P entonces R. P entonces R. Mira. Y ahí lo obtuve. ¿Sí? ¿Con qué ley? Silogismo hipotético. En la premisa 1 y premisa 2. ¿Sí? ¿Cómo tengo entonces el no P como premisa 5? ¿Sí? Entonces, nuevamente con el silogismo hipotético entre la premisa 3 y la 4. Vamos entonces con mucho cuidado. La premisa 3 está acá. Voy a borrar esto. Ya no me interesa porque ya lo obtuve. Quiero es sacar la negación de P. Entonces, con la premisa 3 y la premisa 4, dijimos, voy a obtener la premisa 5. ¿Listo? Y efectivamente, aquí lo coloco. Silogismo, nuevamente hipotético, entre la premisa 3 y la premisa 4. Entonces, fíjese que este silogismo, nuevamente, yo voy y reviso por acá, es silogismo, sí, para obtener, ajá, sí, este resultado. Ya obtuve la premisa 5. Con esta ley, con estas dos proposiciones, ahora esta es la misma 5, se repitió. Entonces quiero ahora la premisa número 7, en este caso, bueno, es 6, y es no Q y no Q. Sí. Perdón, acá es no P. Aquí es no P. Así. Entonces ahora sí. Vuelvo otra vez a mirar las leyes de inferencia.
una que se vaya ubicando y con ya lo que ya tengo, esas premisas, la premisa 1, 2, 3, 4, 5 y 6, esta realmente de acá era no Q, excúsenme, era no Q, ¿sí? Y para esa no Q, precisamente, se usó modus tollendo tollens. Modus tollendo tollens, que está aquí a mano derecha. Modus tollendo tollens. P, entonces Q, no Q, por lo tanto, se obtiene no P. O sea, en otras palabras, si yo tengo, este se llamaría el antecedente y este es el consecuente en esta premisa. Si yo tengo como premisa número 2 la negación de el consecuente con el modus tollendo tollens, voy a obtener la negación del antecedente. ¿Listo? Acá. ¿Listo? Entonces, por eso aparece modus tollendo tollens. Premisa número 2 y premisa número 3. Entonces, esa es la ley de inferencia que usé aquí. Bueno, por aquí. Modus. Le di acá. Se supone que debe quedarme con un tamaño más pequeño. Excúsenme aquí. Errorcito aquí en este computador. Momento. Ya. Entonces, bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me...? Ah, ya. Entonces, modus tollendo tollen. ¿Listo? Premisa número 2, decíamos, y premisa número 3. ¿Listo? Listo. Ya tengo la negación de P, la negación de Q. Ahora, ¿qué necesito yo? Obtener esto de acá. Y esto precisamente era el 6. Así. 6 y 7. Listo. No P y no Q. Realmente este es el que sale más inmediato porque viene siendo, si yo voy y miro acá, y yo voy y miro por acá, ¿sí? Es como si fuera una unión entre ambas premisas. Mire, ley de adjunción se llama, ¿sí? Porque las une, la premisa 5 con la 6. Esa es la adjunción. Ley de adjunción. ¿Y quién es? Premisa 5 y premisa 6. Ya casi voy llegando a mi conclusión final. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo necesito la premisa número 7 y necesito la... ¿Qué premisa? A ver. Necesitaría únicamente la ley de adjunción, no más, para la premisa número 7. Adición, discúlpeme, adición. La ley de adición. Que por acá está, miren, acá está. Adición. Bueno, entonces la ley de adición la pongo acá. Ese es precisamente el argumento, ley de adición, con el que yo le digo al profe, mire, yo demostré y usé estas leyes, no más. Y quedó demostrado, usé todas estas leyes para llegar a esto. Como le dijo el compañero, esto no lo van a aprender ahora. La verdad, esto es algo que requiere de trabajo, de
estudio, de asesoría de los compañeros a los cuales ustedes son sus estudiantes, requieren de CIPAS, de otras asesorías. ¿Para qué? Para que ustedes vayan soltando, vayan asimilando este tema, porque esto es lo grueso de esta unidad, se me hace. Bueno, sin desmeritar lo anterior, obviamente. Para llegar acá necesitan lo anterior. ¿Listo? Pero estas leyes son de bastante cuidado. Bueno, entonces, de mi parte sería ahí la demostración. Profe Ernesto. Listo, mi profe, muy bien. De todas maneras, vamos a hacer una última actividad interactiva para finalizar el B-Learning. Entonces, les voy a pedir muy amablemente, mis estimados estudiantes, que por favor, voy a compartirles un enlace aquí para que nos conectemos. Vamos a hacer un juego interactivo. Y por favor, pues les pido muy amablemente que hagamos el ejercicio conscientemente, por favor, ¿cierto? Por favor, ahí en ese enlace van a escribir su nombre, ¿cierto? Las preguntas que están relacionadas van a ser a lo que hemos acabado de ver. Tienen un tiempo límite de 30 segundos. Vamos a hacerlo un poco rápido, pues para ver, entendemos que, pues seguramente eh, lo que acabamos de compartir con el profe Carlos y con ayuda de los profes aquí en el chat, ojalá en la medida de las posibilidades ustedes sepan aprovechar. Yo siempre he sido muy creedor de que si yo salgo de una clase y salgo creyendo que he entendido todo es porque realmente no he aprendido nada, porque si entiendo todo quiere decir que el profe no me enseñó más de lo que supe o lo que sabía. Entonces, espero que en este B-Learning se vayan más con dudas para que como estudiantes de la Universidad de la UNAD, con ese modelo que ustedes fueron conscientes al momento de inscribirse a la universidad, autónomo, sigan ustedes consultando y desde luego con sus diferentes tutores recibiendo asesoría frente a esta unidad 2 que es bastante interesante y muy buena, ya que nos organiza ese pensamiento deductivo de la mejor manera. Vamos a esperar un minutico adicional para que todos nos inscriban. Ya van 47 participantes para que hagamos el ejercicio. Muy bien. Bueno, tenemos 53. Excelente. Más tardecito, apenas terminemos, a mí le vamos a presentar, le vamos a enviar un enlace para que ustedes ensayen, digamos, también es tipo IFETS, pues para que vayan practicando frente a lo que se vio, lo que se presentó y puedan ustedes hacerlo de la mejor manera. Bueno, yo creo, profe, ya hay 60 inscritos, ya con eso, ¿cierto? ¿O esperamos otro minutico? Un minutico más, profe. Ok. Contabilizado. ¿Listo? Listo, mi profe, listo. Listo, va. Bueno, ya tenemos 71, entonces vamos a darle iniciar. Ok.
Finalizando la prueba, vamos a mostrar quién quedó de primero y cuáles fueron las preguntas que nos proponemos allí para poder socializar. Con el primero que termine, ya finalizamos la prueba. Listo, profe A. Esos fueron los 3 primeros puestos: Diver, Karen y Federico de segundo y Karen de tercera. Muy bien. Prácticamente las preguntas estaban enfocadas, y la primera era identificar este símbolo que representaba dentro de la lógica como un conector, en este caso un bicondicional. En este caso acá está el bicondicional, ¿cierto? 32 participantes contestaron correctamente, ¿cierto? La segunda pregunta era, ¿qué clase de proposición compuesta es? Colombia es un país latino y es un país latino. En este caso, pues, mirando la pregunta, es una conjunción, ¿cierto? La tercera era, en las siguientes proposiciones compuestas, Carlos no practica fútbol y Adriana practica voleibol. La representación corresponde a P, Carlos practica fútbol, y Q, Adriana practica voleibol. En este caso, la respuesta correcta era no P y Q, ¿cierto? Porque la primera premisa está negada. En la tercera, bueno, esta era la cuarta, la quinta. Si estudias y trabajas, entonces realiza un mayor esfuerzo. Acá lo que tenían que identificar era qué ley diferente. Bueno, en este caso es P, entonces, P y Q, entonces R, de acuerdo a
lo que se ponía allí de manifiesto en la proposición. Luego, mirando la tabla, de verdad, yo les decía a ustedes, mis estimados estudiantes, que hay que, digamos, como situarnos en el comportamiento de lo que tiene que ver con el conector y cuál es el comportamiento de las tablas de verdad sin necesidad de aprendérnoslas, ¿cierto? En este O, lo único que es falso en este caso es cuando ambas son falsas, ¿cierto? Y ya la última, bueno, en estas últimas que están acá, pues de acuerdo a cada una de estas, yo les estaré compartiendo nuevamente el enlace para que ustedes puedan de alguna manera pues solucionar y practicar de acuerdo a sus aprendizajes y con ello entonces pueda reforzar significativamente el proceso de esta unidad 2. ¿Listo, mi profe? Yo creo que con eso ya podemos finalizar el B-Learning. Agradecemos de antemano a los estudiantes por participar de esta estrategia, entendiendo que de alguna manera esto les puede beneficiar significativamente, no solamente en los aprendizajes, sino también en lo que tiene que ver con el puntaje, porque ustedes saben que esta es una estrategia que se le abona unos puntos, ya el profe nos lo había mencionado inicialmente, lo cual pues genera de alguna manera un impacto significativo dentro del resultado final de este curso. Profe Carlos, tiene la palabra y les agradecemos mucho, profe Eddie, y el profesor Fabián Adames, que también nos acompañó esta noche en el chat. Muchas gracias. Sí, profe, agradecerles a todos, a los profesores Eddie, Oscar, Fabián, a usted, profe Ernesto, a todos los estudiantes por su asistencia, participación. Acá la profe Eddie hace énfasis en la asistencia para que se ganen los 20 puntos en esta sesión. De no quedar inscritos, se pierden. ¿Listo? Se perdió como tal esos punticos. Entonces, por eso es importante que hagan el registro. Profe, no es más, agradecerles a todos y pues desearles muchos éxitos en esta unidad 2. No sé si la profe Eddie quiera decir algo o alguien más. De lo contrario, pues sería bueno cerrar. No, profe Carlos, muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias al profe Ernesto, de verdad por la asesoría. Recuerden que igual como lo mencionaban, esto es un abrebocas, este es, digamos, la motivación para que ustedes, pues, los que ya pudieron terminar la tarea 1, pues, puedan empezar a echarle una ojeadita a esa tarea 2, que de igual forma, pues, faltan las webconferencias, falta también los IPAs que van a tener directamente con sus tutores, también recuerden que hay encuentros con monitora, con tutor en línea, entonces tenemos muchas actividades y canales de comunicación para apoyarlos a ustedes con esta tarea 2. Entonces, de verdad, mil gracias a ustedes, muchas gracias a los profesores que nos apoyaron también, al profesor Fabián, al profesor Oscar, que nos apoyaron también en el chat, el profe John Freddy también, muchas gracias por asistir y nada, que pasen una feliz noche. Vale, pero muchas gracias, muy amable. Bueno, hasta luego.